Entonces vamos a continuar con hepatitis autoinmune. Solamente los aspectos más resaltantes de hepatitis autoinmune. Vean las formas clínicas de hepatitis autoinmune. 5% necrosis masiva fulminante, menos mal. Menos debutan como una insuficiencia hepática aguda. Asintomáticos, 15%. El diagnóstico es por los famosos chequeos. La forma itérica, 25%, pero debutan como un cuadro semejante a hepatitis aguda, pero es crónica. Y oligosintomática, la mayoría tienen síntomas generales, artralgias. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de hepatitis aguda? Es la forma oligosintomática. Va a haber elevación de las transaminasas, los niveles tan altos como vimos, incremento de la gamma globulinemia o de la gamma globulina y los marcadores que vamos a ver ahorita. Y demostrar que no haya colestasis, virus ni antecedente de toxicidad. Esto es lo que les decía, ha cambiado la clasificación. Ya no existe el tipo 3, solamente tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es el más frecuente, 95%. El otro 5% tipo 2. Tipo 1, ¿qué grupo etario? Adultos entre 30 y 60 años, mujeres. Entre 30 y 60 años es tipo 1, el más frecuente. Tipo 2, niños y mujeres adolescentes. Los marcadores. Entonces, por la edad, yo puedo plantear ya si es tipo 1 o tipo 2. ¿Qué marcadores? Si es tipo 1, ANA y o antimúsculo liso. Esos son los dos marcadores. Es IO, antimúsculo liso. Tipo 2, el microsómico hepatorrenal, LKM. Microsómico hepatorrenal para tipo 2. Y el otro, el que le dije que era de tipo 3, se pedía el antígeno hepático soluble para tipo 3, ya ha sido absorbido por tipo 1. Pero los marcadores más importantes de tipo 1 son ANA y antimúsculo liso. Y el hepático soluble en segundo orden. Acá un resumen también. Primero, tipo 1 es de 30 hasta 60 años. ¿Cuáles son los marcadores? ANA y o antimúsculo liso. Empalmo. Si demuestro serológicamente que es una hepatitis autoinmune, ¿cuál es el tratamiento? Primero, prednisona, corticoides. Si no hay resultado, azatioprina. Ese es el orden. Tipo 2, ya los más jóvenes, niños, púberes, adolescentes. Hablan de dos tipos, incluso el 2A y el 2B. El marcador es el microsómico hepatorrenal. Si tiene títulos altos es 2A. Tiene títulos bajos es 2B. Si es con títulos bajos, solo corticoides. Si es con títulos, si es con títulos altos, corticoides. Con títulos bajos, interferón. Ese sería el orden. En cuanto a la histología, antes vimos para CBP era colangitis no supurativa. En cambio acá es la alteración de los hepatocitos, lo que se conoce como necrosis cementaria o hepatitis de interfaz. Eso es lo que buscamos. Necrosis cementaria o hepatitis de interfaz es lo más característico de hepatitis autoinmune desde el punto de vista histológico. Este es un score simplificado. En realidad el score es mucho más amplio, pero para no se aburra, acá está el simplificado. Entonces, ¿qué pedimos? El caso de la chica que le decía de 19 años que sospechamos una hepatitis autoinmune. Se le pidió ANA, fue negativo. El antimúsculo liso fue negativo, entonces tenía 0 puntos. Cuando es positivo tiene 2 puntos. Le pedimos inmunoglobulina G, sí estaba aumentada, entonces tenía 2 puntos. La histología, se le hizo biopsia hepática una biopsia transhepática y salió vasculitis, no salió hepatitis autoinmune. Entonces, 0. Le pedimos los marcadores virales y estaban negativos. 2 puntos. Tenía entonces 2, 4. 5 puntos, diagnóstico probable. 6 o más, diagnóstico definitivo. O sea, no alcanzaba ni para diagnóstico probable de hepatitis autoinmune.
Vamos ahora a otro asunto, cirrosis. Ya la hepatitis crónica derivó en cirrosis. La epidemiología, el Perú ocupa el quinto lugar entre las causas de mortalidad general en la cirrosis, ¿eh? El quinto lugar de causa de muerte en Perú y segundo lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares. ¿Por qué? Porque tenemos alto porcentaje de hepatitis B en las zonas endémicas y también por el consumo. Creo que el Perú es uno de los países en Latinoamérica donde más se consume alcohol. Ya sea cuando estemos tristes o cuando estamos alegres, igual consumimos alcohol. La cirrosis es la novena causa de muerte en los Estados Unidos y es responsable de 1.2 de todas las muertes en dicho país. Y mucho tiene que ver el alcohol. Estadísticas nacionales del Hospital Rebagliati como causas de cirrosis. Las causas más frecuentes las tenemos acá. Primero viral, después alcohólica. En la estadística de Rebagliati, la causa más frecuente, alcohol. Seguramente los pacientes son más frecuentemente varones, los pacientes que tienen cirrosis, 28%. Hepatitis B, 15.2%. Y C también, son los pacientes que ya han recibido transfusión sanguínea o la vía parenteral, 11.8. Esa es la estadística nacional, al menos de un hospital grande, un hospital general, de pacientes asegurados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cirrosis? Cuando ya nosotros vemos al paciente con ictericia y con todos los estigmas del caso, es fácil hacer el diagnóstico. Acá el mejor médico es el que hace el diagnóstico tempranamente, incluso antes que aparezcan los estigmas de daño hepatocelular, los estigmas de hipertensión portal. Y estos son los síntomas generales. ¿Qué tal si le llega un paciente a su consultorio y le dice, doctora o doctor, vengo porque me siento cansado, no tengo ganas de hacer mis cosas? ¿En qué enfermedades pensarían? Si fuera orgánico, ¿qué enfermedades? A ver. ¿Cuál? ¿Pensarían en diabetes mellitus? Claro. Astenia. ¿Pensarían en LES? Por supuesto. ¿Pensarían en hepatitis crónica? También. O sea, la astenia hay que saber enfocarla. Primero saber si es funcional o si es orgánica. ¿Cuándo es funcional? Cuando después de dormir 10 horas se levanta cansado. Eso es funcional. ¿Cuándo es orgánico? Cuando en el transcurso del día aparece la astenia, se va acentuando. Eso es orgánico. Bueno, astenia, baja de peso. En ese momento deberíamos hacer el diagnóstico de cirrosis. No cuando esté ictérico y ya tiene telangiectasia y todo lo demás. Ahí ya no tiene mucha gracia. Entonces, acá hay que utilizar el factor epidemiológico. Tiene factores de riesgo para hepatitis viral, para hepatitis tóxica. Aquí tenemos que utilizar ese factor epidemiológico. Así rapidito los signos de daño hepatocelular. El hígado va a estar disminuido de tamaño. Ustedes saben que para las mujeres la altura hepática es 8 más menos 2. Para el varón, 10 más menos 2. O sea, hasta 12 en el varón es normal. Y en la mujer hasta 10. Entonces el hígado va a estar pequeño y aparece también la esplenomegalia. Pero que es un signo más bien de hipertensión portal. Vamos a encontrar las telangiectasias, las famosas arañas vasculares en el rostro, en el tórax, en el abdomen. ¿Qué indican las telangiectasias? Indican chan arteriovenosos. ¿Por qué hay telangiectasias en un paciente cirrótico? Porque hay menor depuración de los estrógenos. Igual que las palmas hepáticas, el eritema moteado en las palmas de los cirróticos es por menor depuración de estrógenos. Los estrógenos se incrementan en la sangre. Luego tenemos la ictericia. Pues, telangiectasias, ictericia, hígado pequeño. Sigamos, vamos a las manos. Eritema palmar, por incremento de los estrógenos. La acropaquia, dedos en palillos de tambor. La acropaquia, y en este caso no es por hipoxia. Y también va a haber una flexión patológica del dedo medio y el anular, lo que se conoce como contractura de Dupuytren. No puede extender el dedo medio y el anular. Eso se debe a una fibrosis de la fascia palmar. Cuidado,
Este es un signo poco frecuente, pero altamente específico de cirrosis. No lo vayan a preguntar. Contractura de Dupuytren, fibrosis de la fascia palmar. En los varones, ginecomastia, por lo mismo, por el exceso de estrógenos. También me olvidé en la cabeza hipertrofia de las parótidas. Cuando yo hago mi diagnóstico de insuficiencia hepática crónica, tengo que utilizar la clasificación de Child para ver en qué grado de insuficiencia hepática tiene y cuál es su pronóstico. Acá tenemos 3 columnas, hay 2 parámetros, 3 parámetros de laboratorio y 2 parámetros clínicos. Lo vemos rápidamente. Esto uno puede memorizar incluso. Si tiene bilirrubina menor de 2, 1 punto, mayor de 3, 3 puntos. Entre ambos valores, 2 puntos. Si la albúmina es normal, o sea, más de 3.5, es 1 punto. Si es menor de menor de 2.8, 3 puntos. Y entre 2.8 y 3.5, 2 puntos. El tiempo de protombina, si se prolonga más del 50%, 1 punto, menos del 30%, no, acá hay, es un error. Lo podemos tomar de otra manera. Si el tiempo de protombina se eleva 4 segundos, es 1 punto. 6 segundos, 3 puntos. Entre 4 y 6, 2 puntos. Los criterios clínicos, si están ausentes, es 1 punto. Encefalopatía de grado 1 a 2, 2 puntos, 3 a 4, 3 puntos. Ascitis leve moderada, 2 puntos. Y atención ya, 3 puntos. Es un Child B de 7 a 9, pronóstico regular, y si tiene 10 o más, Child C, mal pronóstico. Vamos con esta pregunta. Acá ya estamos viendo la complicación de la cirrosis. Un paciente que tiene hemorragia digestiva alta y además es cirrótico. Vamos, Victoria, ¿cómo te llamas? Dame luz. Varón de 50 años de edad, alcohólico crónico, presenta hematemesis masiva y melena. Pulso 120 por minuto, presión arterial 80-60, palidez marcada, abdomen batraciano, circulación colateral. La causa más probable del sangrado es cáncer gástrico, varices esofágica, gastritis erosiva, síndrome de Mallory-Weiss o úlcera gástrica. Voy a plantear el problema y te paso el micrófono. Es un varón de mediana edad, alcohólico crónico, que viene por hematemesis. Y no solamente hematemesis, sino le ponen apellido, masiva. Y tiene melena. Si es alcohólico crónico, de repente ya es cirrótico. Y si es cirrótico, de repente ya tiene insuficiencia hepática y hay que esperar las complicaciones del caso. O incluso tiene hipertensión portal, porque estamos viendo que el abdomen está batraciano y tiene circulación colateral. Entonces, es un paciente ya cirrótico que tiene insuficiencia hepática crónica y hipertensión portal. Y viene por HDA, hematemesis masiva. Ustedes saben que aquí, ¿cuál es el problema? Es la HDA. Está llevando hipotensión, está yendo a un shock hemorrágico, un shock hipovolémico. La causa más frecuente, si hablamos en forma general, de HDA, de las que están acá, las 5, ¿cuál es? No, en forma general, ¿no? HDA, no, olvídate que es cirrótico. HDA, ¿cuál es la causa más frecuente? Úlcera, úlcera péptica, gástrica o duodenal, dependiendo de la edad del paciente. Muy bien, eso es lo más frecuente. Pero acá se trata de un paciente cirrótico, con insuficiencia hepática, con hipertensión portal. Olvídense que, vamos a ponerlos en este escenario primero. Imagínense que no diga masivo acá, solamente hematemesis. Entonces, tengo dos alternativas. Si es un paciente cirrótico que viene por hematemesis, y puede tener hipertensión portal incluso, pero viene por hematemesis que no te están diciendo que es masiva, tengo dos posibilidades, o que sea por varices esofágicas o que sea por úlcera gástrica. ¿Cuáles creen que este paciente cirrótico que tiene hematemesis no masiva
es la causa. La que es más frecuente en forma general o por varices esofágicas. Es por, ahí se impone la frecuencia. Sigue siendo úlcera péptica gástrica. No se vayan a equivocar. Si no le ponen el apellido masivo, ¿cuál es la causa? La misma que para todos. La misma que para todos, que es úlcera péptica gástrica o duodenal. Pero ya cuando le ponen el apellido, cuando le ponen masiva, ya no tiene, pues ya, no hay duda. Esto es lesión vascular. Esto es sangrado de varices esofágicas. Tengan en cuenta eso. Después vamos a hablar de HDA. Entonces, varices esofágicas, ¿por qué? Porque el sangrado es masivo. Ya, esto, los distractores los vamos a ver cuando hagamos HDA. Vamos a analizar. A propósito de esto, adelantando un poquito el HDA. Cuando ustedes estén repasando las causas de HDA, acuérdense de UTLETUN. UTLETUN. Esas son las causas. Ulcerativas, traumáticas, lesiones vasculares y tumores. ¿Cuál es más frecuente? Ulcerativas. ¿Cuáles son las ulcerativas? La enfermedad úlcero-péptica, que abarca 3 entidades. ¿Cuáles son? Úlcera péptica gástrica o duodenal, duodenal en los jóvenes, gástrica en los mayores. Enfermedad por reflujo gastroesofágico y Zollinger-Ellison. Esos 3. Y la otra es la lesión aguda de la mucosa gástrica que le hace la competencia a la úlcera péptica. Esas son las ulcerativas. Traumáticas es el síndrome de Mallory-Weiss. Weiss o Weiss, que están viendo acá. Esta es traumática. Los pacientes vomitadores que tienen vómitos incoercibles terminan lesionando la mucosa esofágica justo en la frontera con el estómago. Lesiones vasculares. Puede ser varices esofágicas o también las varices pueden estar en el estómago. Se conoce como gastropatía hipertensiva. Y tumores en los pacientes que tienen baja de peso. Paciente de 48 años con cirrosis hepática, ascitis y circulación colateral. Entonces tiene insuficiencia hepática y tiene hipertensión portal. Acude por hematemesis grave, o sea, el sangrado es por de la varices esofágica. Y esto es una emergencia. ¿Cuál de los siguientes se elige como primera opción? Entonces, este paciente va para tratamiento endoscópico, no, tratamiento con la sonda de, ¿cómo se llama? Saint-Stecken Blackmore. Pero antes de poner esa sonda, hay que ponerle un medicamento que contenga el sangrado. Acá podría ser, a ver, sucalfato no tiene nada que ver, es un citoprotector. Ranitidina, un antisecretor H2, tampoco. Omeprazol, un antisecretor, inhibidor de la bomba de protones, tampoco. Entonces me quedo con 2, somatostatina o vasopresina. ¿Cuál de los dos? Claro, vasopresina ya no se da eso. Somatostatina o el otro puede ser octiótride también, que se usa en hipoglicemia severa. Somatostatina. Acá tienen, ¿cuál es el mecanismo por el cual disminuye el sangrado de las varices esofágicas? Actúa sobre el músculo mesentérico disminuyendo el flujo sanguíneo esplácnico. El octrótide disminuye el flujo portal y otro medicamento es la terlipresina, pero el que más se recomienda es la somatostatina. Un caso parecido, varón de 50 años, alcohólico, crónico, presente hematemesis masiva y melena. Este es el mismo. Ya. En relación a la sonda de Saint-Stecken Blackmore, es un tipo de sonda vesical para prostáticos. Esa que será la Foley. Se utiliza para comprimir varices esofágicas sangrantes. Ese es el diagnóstico, ese es el uso. Sirve para alimentación yeyunal, mide la presión de la aurícula derecha. Se refieren a la de, ¿cómo se llama esta? Para medir la presión de la aurícula derecha. Swan-Ganz, muy bien. Es una sonda intestinal que se utiliza en cuadros de obstrucción intestinal. Entonces es para comprimir las varices esofágicas sangrantes. Tienen una porción para el esófago y otra porción para el estómago. Vamos a la encefalopatía hepática. Hay preguntas de encefalopatía hepática. Hay una inclusive que puede llevar a la controversia. Se aceptan opiniones contrarias. La encefalopatía hepática. Vamos a ver acá mejor este cuadrito para ver la clasificación. Estadio 1 o grado 1. Hay alteración de la personalidad. Está muy eufórico, muy deprimido, sin causa aparente. En estadio 2 ya hay confusión y tendencia al sueño. En cuanto a signos,
esta apraxia. ¿Qué es la praxia? La praxia es la capacidad de hacer acciones secuenciales con un fin determinado. Nosotros dibujamos la estrellita y le pedimos que haga lo mismo, estamos evaluando praxia. Y el paciente no puede hacer, no puede dibujar la estrella que uno le está presentando. Es apraxia. En esta clasificación, este cuadrito, hablan que esto aparece en 1, pero es más característico, tengan en cuenta, la apraxia aparece en grado 2. Acá en este cuadrito es grado 3. Apraxia más es en grado 2. Al igual que la asterixis o flapping, aparece en grado 2. Y hay confusión mental y aumento del sueño. 3. Estupor. El paciente ya abre los ojos solamente a dolor profundo y no se conecta con su entorno. Puede haber hiperreflexia, rigidez, espasticidad. Y 4, coma profundo, ya hay hipotonía generalizada, hiporreflexia, arreflexia. Entonces tengan en cuenta esta clasificación y vamos a esta pregunta. Qué difícil pregunta. El diagnóstico precoz de la encefalopatía portosistémico se realiza mediante... Primero regresamos al cuadrito. Precoz dice, estadio 1 de ser, pues, ¿no? Regresamos. Cambios de la personalidad. Apraxia. Ahora de repente 1 y 2 están. 2. Confusión mental. Asterixis y eso. Alientopatía. A. Estado de sopor. B. Dosaje de amoníaco. C. Electroencefalograma. D. Observación de asteresis. Y E. Dosaje de aminotransferasas. Diagnóstico precoz de encefalopatía portosistémica. Vamos a ir descartando los que no nos parecen. ¿Ayuda el dosaje de amoníaco? No, no ayuda porque se ha visto que en pacientes encefalopáticos el amoníaco puede estar normal. Y en pacientes que no tienen encefalopatía el amoníaco puede estar aumentado. Entonces no sirve. El electroencefalograma tampoco es específico. Asterixis, hemos visto, está indicando grado 2, estadio 2. Dosaje de transaminasas no intervienen acá. Entonces me quedo con 2 finalmente. O estado de sopor o asterixis. Si revisamos acá, si bien es cierto acá en el grado 2, además de confusión mental, va a haber aumento del sueño. Pero realmente el sopor, estrictamente hablando, o entendiéndose como sopor a partir de estupor, se da en estadio 3. Entonces, siguiendo ese razonamiento, sí estaríamos de acuerdo con la respuesta de Cristian, asterixis. Pero si me dicen sopor leve, ¿somnolencia se puede entender como sopor leve? Porque si ustedes me dicen que somnolencia se entiende como sopor leve, ahí sí estamos en problemas. Pero acá la mejor respuesta es asterixis, grado 2. Sopor, yo lo entiendo como estupor. Otra complicación, peritonitis bacteriana espontánea, la PBE. Aquí le resumo el cuadro. El cuadro clínico es fácil cuando tengo un paciente cirrótico con ascitis y que presenta fiebre y que presenta dolor abdominal. Es fácil decir, puede tener una peritonitis bacteriana espontánea. Es fácil, pero uno tiene que tener en cuenta también cuadros atípicos, formas atípicas. ¿Y por qué? Porque un paciente cirrótico es un paciente inmunodeprimido. El inmunodeprimido puede tener formas atípicas. ¿Cuál es? Es una rápida progresión de una encefalopatía o una rápida aparición de encefalopatía. Hoy día pasamos visita y está de lo más tranquilo. No tiene encefalopatía. Llego al día siguiente y ya está en encefalopatía grado 3. Esa progresión así rápida, esa descompensación rápida de encefalopatía me está indicando que puede haber una PBE. Otra también, compromiso renal o una descompensación de la citis, incremento de la citis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Le hago la peritoneocentesis y tengo que encontrar más de 250 polimorfonucleares. Esta es pregunta de examen. Más de 250 polimorfonucleares. También preguntan sobre la etiología. ¿Qué voy a encontrar con más frecuencia? Gram negativos, enterobacterias, en el 75% de casos. ¿Cómo llegan hasta ahí los enterobacterias? Por lo mismo que vimos en pancreatitis, la translocación bacteriana. Se separan los enterocitos y por ahí ingresan las enterobacterias, agarran circulación linfática y pasan a la cavidad peritoneal. Pero también vean acá, pueden haber gram positivos, neumococo. ¿Y cómo llega?
Neumococo no es una enterobacteria. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo el neumococo llega a la cavidad peritoneal? ¿De dónde mejor? ¿De dónde? ¿Cuál es su punto de partida? La orofaringe. ¿Y cómo llega? Por vía sanguínea. No se olviden, puede ser pregunta difícil. ¿Qué tal si en las alternativas no le ponen ningún enterobacteria? Todos son gram positivos. ¿Cuál es? Neumococo. ¿Cómo llega? Por diseminación hematógena, por vía hematógena. ¿Y cuál es el punto de partida? La garganta. Tratamiento, cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima. Yo quiero prevenir, quiero que el paciente que tiene ascitis moderada severa no haga PV. Entonces, ¿qué le doy? ¿Qué antibiótico? ¿Quién me dice? A mitad de dosis nada más, 50% de dosis. ¿Qué antibiótico le indico? Para evitar que haga PV, una fluorquinolona, ciprofloxacino, 500 cada 24, suficiente para evitar la PV o disminuir el riesgo de presentación. También acá hay otra cosita que tienen que tener en cuenta. Yo puedo hacer el diagnóstico de PV, pero con menos de 250 polimorfos nucleares. Claro, sí. ¿Y cómo se llama eso? Bacteriacitis, pero en este caso, ¿qué debo tener? Cultivo positivo. Si tengo cultivo positivo y con un número menor de 250 polimorfos nucleares, es una variante de PBE. ¿Cómo se llama? Bacteriacitis con cultivo positivo. No se olviden, bacteriacitis con cultivo positivo es una variante de PBE. Y voy a encontrar ahí un número menor de 250 polimorfos nucleares. Preguntas como esta. ¿Cuál es el patógeno que más frecuentemente causa PBE en un paciente cirrótico? Te busco enterobacterias, E. coli. Y si no estuviera E. coli, ya está la respuesta, neumococo. A ver acá. Mujer de 55 años de edad, traída a emergencia por trastorno del sensorio, portadora de hepatitis B. Al examen, piel con arañas vasculares y telangiectasias, circulación colateral, ascitis y edema de miembros inferiores. Los exámenes de laboratorio revelan hipoalbuminemia. ¿Cuál de las siguientes indicaciones perjudicaría al paciente? A. Proteínas 2 gramos. Calorías 1500 kilocalorías al día. Líquido 1000 mililitros al día. Suplemento de potasio. Y E. Sodio 2 gramos al día. Acá están hablando de un paciente, dice, portador de hepatitis, bueno, tiene hepatitis B, pero además insuficiencia hepática, porque hay estigmas, hasta las telangiectasias. Bueno, acá en realidad, vean, miren, arañas vasculares no es lo mismo que telangiectasias. Entonces, circulación colateral, ascitis y edema de miembros inferiores. Usted puede tener insuficiencia hepática crónica, hipertensión portal. Y tiene hipoalbuminemia, que está indicando la insuficiencia hepática. Están hablando de cuál de las siguientes indicaciones perjudicaría al paciente. Bueno, hay varias que pueden perjudicar. Vamos a ver. ¿Un paciente tiene ascitis? Sí. Entonces es una dieta hiposódica. ¿Cómo sería la dieta hiposódica? Menor de 2 gramos o menor de 1 gramo. Un paciente cirrótico es menor de 1 gramo. O si le doy 2 gramos, ¿va a perjudicar al paciente? Sí, porque va a aumentar la ascitis. Pero de repente eso no es el problema principal. Vamos a seguir. Suplemento de potasio es lo que necesita. ¿Por qué? Porque un paciente cirrótico va a presentar hiperaldosteronismo secundario. ¿Y eso lleva a qué? A retención de agua y sodio y a disminución del potasio sérico. Entonces requiere suplemento de potasio. Líquido 1000 al día está bien. Calorías 1500 puede ser, dependiendo de la actividad que realice. Y proteínas 2 gramos por kilo. Proteínas lo normal es de 1 a 1.5 gramos por kilo. Acá se le está dando más de lo que requiere. ¿Y eso le va a perjudicar en qué sentido? Que ya viene con trastorno del sensorio. ¿Qué puedo pensar que un paciente cirrótico que tiene trastorno del sensorio? ¿Qué pienso? Que está encefalopático, 1. Que tiene sepsis, 2. ¿Qué le digo a esta? Esta puede ser tirada de los cabellos, que venga por una hemorragia cerebral.
tirada de los cabellos? Un paciente con insuficiencia hepática que venga por insuficiencia cerebral. No, porque acuérdense que también puede tener coagulopatía y esa coagulopatía puede producir sangrado en cualquier lado. Entonces son las tres posibilidades que planteo. Y si viene por esto y yo le doy proteínas 2 gramos por kilo, voy a incrementar la encefalopatía. Entonces esa sería la respuesta. Pero acuérdense que el sodio también 2 gramos lo va a perjudicar al paciente, pero no en la medida de lo que están expresando en este enunciado. Ahora otra cosa, un paciente con insuficiencia hepática, con cirrosis, nosotros sabemos que debe recibir una dieta hipoproteica y con predominio de proteínas de origen vegetal. Si actualmente les hicieran una pregunta, a ver, le voy a decir, actualmente, en un paciente cirrótico con insuficiencia hepática, hay que dar dos alternativas. Una dieta normoproteica a predominio de proteínas de origen vegetal, o hay que dar una dieta hiperproteica a predominio de proteínas de origen vegetal. ¿Cuál es verdadero? ¿Normoproteica o hipoproteica? La respuesta actual es normoproteica, por si acaso, es normoproteica, pero a predominio de proteínas de origen vegetal. Lo mismo está ocurriendo para síndrome nefrótico. Ya se está proponiendo dietas normoproteicas, ya no hiperproteicas. Son más beneficiosas para el paciente.